Esto es Guerras Invisibles, el podcast donde hablamos de las guerras que están cambiando al mundo, aunque no siempre salgan en los titulares. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Guerras Invisibles, el podcast donde hablaremos un poco de los conflictos que están cambiando el mundo, aunque no siempre se vean en los titulares. Mi nombre es Alinka Alti y hoy nos acompaña mi compañero Marco Adrián Macías Leal. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alenka, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de estar un día más en este lindo podcast. Excelente. Bueno, pues para arrancar un poco, vamos a hablar sobre lo que está pasando actualmente, en el siglo XXI. Las guerras actuales ya, en mi opinión, no se libran con ejércitos ni con algoritmos o cadenas de suministro. En este caso, vamos a tener dos opiniones diferentes. Yo voy a hablar un poco sobre la perspectiva de China y mi compañero Marco Adrián va a hablar un poco sobre la perspectiva de Estados Unidos. Esto lo consideramos como una guerra silenciosa por el poder económico y tecnológico del mundo. Lo que siento que muchos llaman guerra comercial es en realidad una competencia entre dos modelos. Uno, el estadounidense, que domina el sistema financiero global desde hace más de un siglo, y otro, el nuestro, que ha demostrado que el desarrollo puede surgir de la disciplina, de la inversión estatal y de la planificación a largo plazo. Hoy queremos contar un poco cómo llegamos aquí, cómo China pasó desde la pobreza rural a convertirse en un motor manufacturero del planeta y por qué este ascenso ha generado tanto miedo de parte de Estados Unidos. Sí, efectivamente. Al final Estados Unidos, como bien dices, lleva siendo una potencia económica mundial durante ya tiempos inmemorables, ¿no? Siempre, obviamente, aprovechándose de la capacidad que ha tenido gracias a su economía de guerra. Y al final de cuentas, no sé si fue un tema de que se terminó confiando, digamos, y aparece China en el mapa económico mundial y eso empieza a amenazarlo, porque al final Estados Unidos deja de tener el tema de la mano de obra, pasa a ser un poco más de China y entonces llega un señor que se llama Donald Trump, llega a la presidencia de Estados Unidos y decide, básicamente declarar una guerra comercial, aunque en su momento quizá no se hablaba tanto de eso, que es un tema que se ha viralizado mucho más en el último año, pues al final de cuentas todo viene de un déficit comercial porque empezó Estados Unidos a importar muchísimo más de lo que exportaba China. Hablamos de 500 mil millones más importa Estados Unidos de China de lo que exporta. Eso obviamente desequilibra toda la cuestión de los empleos, toda la cuestión de, obviamente, toda la situación de vivienda y de la crisis económica que vive Estados Unidos en ciertos aspectos. Y eso hace que muchas empresas empiecen a comprar y a manufacturar en China, que salgan de Estados Unidos y empiecen a mutar al mercado chino, lo cual por supuesto ha hecho complejo y ha hecho que Estados Unidos se obligue a participar dentro de una serie primero de dimes y diretes de no, si China hace esto yo le respondo, y después empezó el tema de la famosa guerra arancelaria que desató el mismo Donald Trump cuando volvió a la presidencia. Sin embargo, esto se deriva desde 2018 cuando pues desde ahí Trump decía que China se estaba aprovechando de las reglas globales, de que se aprovechaba de este déficit comercial, que aparte había un robo de propiedad intelectual que le costaba a Estados Unidos hasta 600 mil millones al año en tecnología de espionaje, insisto, y la transferencia forzada a las compañías de que tenían que compartir para poder operar en China, con todo el tema de los microconductores y todo el tema de la cuestión tecnológica. Entonces, eso ha hecho que Estados Unidos se obligue a imponer aranceles, que es un arancel, para quien no lo sepa, pues es básicamente un impuesto que se le pone a las importaciones. Cada que llega algo a Estados Unidos, pues eso tiene que pagar un impuesto para que esto pueda entrar al país. Esos aranceles es una medida que se ha llamado proteccionista del lado de Estados Unidos para poder protegerse y poder, potenciar, o el objetivo inicialmente es potenciar que vuelva a generar a Estados Unidos sus propias manufactureras, sus propias fábricas, sus propios empleos, su propia parte de producción económica también.
Sí, justo. Y es importante especificar que aunque parezca solo una disputa comercial, esto es una lucha por liderazgo global. Es como una guerra fría económica que va a definir quién controlará el futuro de la tecnología, ¿no? Pero hablando un poco sobre cómo empezó esto, yo diría que todo comenzó en 1979, cuando Xiaoping impulsó las reformas económicas que abrieron al país al mundo, ¿no? Por primera vez China permitió la inversión extranjera y el comercio global, y nacieron las zonas económicas especiales como Shenzhen o Xiamen, donde las reglas eran más flexibles para intentar atraer capital y tecnología. Y siento que durante las siguientes décadas, millones de chinos migraron del campo a la ciudad, así convirtiendo al país en una gigantesca fábrica global, ¿no? Siento que el secreto era bastante simple. Una fuerza laboral inmensa, salarios bajos y una infraestructura impresionante. Había puertos, hay puertos, trenes, carreteras, y todo esto se construyó a una velocidad nunca antes vista, la verdad. Pero más allá del costo, lo que hizo China fue aprender, porque cada fábrica extranjera en suelo chino fue una escuela para ellos. Esto significó bastante transferencia de conocimiento, ingeniería, administración y diseño, ¿no? Y así siento que paso a paso China dejó de ensamblar para comenzar a crear. Y en los años 2000 ya no era solo la fábrica del mundo, sino que también se había convertido en un actor tecnológico y financiero clave. Y bueno, resulta que empiezan a llegar estas compañías chinas, sobre todo de coches, ¿no? Coches eléctricos, que empiezan a tener esta parte también de producción de, por ejemplo, paneles solares, que al final los materiales todos vienen, o la mayoría vienen de China, y China se vuelve una potencia en ese sentido, ¿no? Entonces Estados Unidos se empieza a quedar atrás, y quizá en ese sentido se quedó algo dormido porque insisto, no es hasta 2018 que llega la presidencia de Donald Trump en su primer mandato que empieza a imponer estos aranceles que son progresivos a cientos de miles de dólares en productos chinos, que empieza esta parte del rifirrafe con China, porque Donald Trump llega y lo dice muy claro: China se está aprovechando de nosotros porque al final manda las cosas acá, manda las cosas de forma masiva, y al final gana todo el mercado, y Estados Unidos se queda un poco atrás porque al final sí, era mucho más barato comprar las cosas que vinieran de China, como pasó también con los, insisto, con los coches como el BYD que mencionas bien. Después, a pesar de que, insisto, esta guerra comercial se le atribuye a Donald Trump, cuando llega Joe Biden después de la derrota presidencial de Donald Trump, él mantiene estos aranceles, él los mantiene y además los intensifica en tecnología. Empezamos a ver un punto clave que ha sido estas restricciones a semiconductores avanzados a China. Se empieza ahora sí a cuadriplicar el arancel, llega hasta el 100% en vehículos eléctricos, en baterías, en los paneles solares, en el acero, todo para proteger a la industria, ¿no? Para proteger a la industria estadounidense y contrarrestar el famoso Made in China del cual bien hablas. Y luego, después de la era de Biden, ya llegamos a la escalada actual que tenemos, que otra vez regresa Donald Trump a la Casa Blanca, y vemos que se empieza a restringir mucho más la inversión estadounidense. O sea, nomás acuérdate lo que pasó con TikTok, ¿no? O sea, sí, hubo una presión absoluta para que TikTok venda la sucursal de Estados Unidos por el riesgo del tema de los datos, que también es otra cosa que le preocupa a Estados Unidos. Inician aranceles en 10% y llegan, después de que se estuvieron intercambiando a China y a Estados Unidos, llegan hasta el 145% en bienes clave, hasta que llegamos a una tregua que hubo en el cual fue beneficiosa para Estados Unidos, porque al final los números eran 35-10, 35% de las importaciones chinas, 10% de las importaciones estadounidenses desde China. Entonces, en ese sentido empiezan a haber estas aranceles, empieza a funcionar esta tregua en la cual Estados Unidos gana cierta ventaja, pero eso no quita que el comercio, digamos, sigue siendo impactante para ambos países, y por lo cual toda la economía mundial se empieza a mover y se empieza a afectar, y empieza de hecho a bajar muchísimo a niveles que quizá no veíamos desde hace ya décadas. Sí, justo. Siento que, como mencionas, en el 2018 Donald Trump acusó a China de robar empleos y tecnología. Él mencionaba que el déficit comercial era una injusticia y que el sistema debía corregirse, ¿no? Y como menciona, su solución fue imponer aranceles masivos a los productos chinos, y desde ahí China siento que lo sintió como una provocación, no como un ajuste.
porque no solo afectaron las exportaciones, sino también a los agricultores, a los consumidores estadounidenses, y pues aumentaron los precios, rompieron cadenas de suministro, sembraron desconfianza en los mercados. Y paradójicamente, mientras Trump decía America First, las empresas estadounidenses seguían produciendo en China porque pues ahí estaban sus fábricas, sus componentes y sus clientes al final. Y siento que esta es la interdependencia que muchos en Estados Unidos prefieren ignorar, pero siento que China no se detuvo ahí. Siento que en lugar de rendirse ante los bloqueos, aprendieron a adaptarse, ¿no? Diversificaron las exportaciones hacia Asia, África y América Latina, y crearon programas de sustitución tecnológica, así impulsando la producción local de chips y fortaleciendo universidades de ingeniería. Hoy actualmente China produce el 90% de las tierras raras del planeta, que son minerales esenciales para fabricar teléfonos, autos eléctricos, satélites, misiles, y ese es un recurso estratégico que ningún país puede ignorar. Al final siento que la guerra económica no solo desafió a China, también los obligó a reinventarse y los hizo más autosuficientes, más creativos y sobre todo más conscientes del poder que tenían y que tienen actualmente. Sí, de hecho, y eso lo explicó muy bien la bolsa cuando se cayó a pedazos el día en el que llegaron los aranceles por precisamente todas las compañías de tecnología, por bien lo que dice semiconductores. Para mí hay 4 aspectos, los cuales uno ya lo dijiste que son las tierras raras, pero hay 4 aspectos muy importantes en esta guerra comercial que me parecen los más importantes para mencionar. Primero los semiconductores y los chips, por supuesto, que es un tema que le interesa muchísimo a Estados Unidos porque dependen muchísimo de lo que hace China en este sector. Al final es por eso que cae toda la bolsa en el momento en el que pues, se llegan estos aranceles, depende de estos chips. De hecho, bueno, hemos hecho limitaciones a restricciones como a Huawei, ¿no? Que venía creciendo mucho en Estados Unidos. Empezamos a ver este tipo de restricciones y empezamos a ver que también el propio Trump se empieza a mover mucho con Apple y le dice, oigan, quédense acá, pongan sus fábricas acá, empiecen a producir acá, porque el interés de Trump es en esa parte. Después está el déficit comercial. Es complejo que con los aranceles que puso Donald Trump se arregle ese déficit comercial, que es la idea que se dice en el papel, ¿no? Que se dice que los aranceles son para corregir los déficits comerciales que tiene Estados Unidos con otros países, en especial, por supuesto, China. Ese es el otro tema que también. Y después, el manejo de datos. Digo, hace rato ya hablábamos de la parte de TikTok, parte de por qué Trump quería que se vendiera, o Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, porque inicia eso también con Biden, quiere que se venda TikTok, es por la parte del manejo de datos, ¿no? Al final sí, era muy padre cuando Apple manejaba todos los datos y no pasaba nada, pero ahora que China también ya tiene una cantidad de datos impresionante de todos los usuarios que tiene, por supuesto, pues empieza a haber ahí también una polémica del manejo de datos, porque pues obviamente van a saber qué quiere el consumidor estadounidense, van a saber cómo entrar y van a saber cómo penetrar aún más el mercado para seguir ganando en ese sentido el tema comercial, barato y sencillo, ¿no? Y después, pues obviamente, lo último que ya mencionabas, las tierras raras, ¿no? O sea, eso ya es un tema para otro podcast, pero no por nada Trump está tan interesado en las tierras raras ucranianas. En ese sentido también está buscando arreglar un poco ese déficit que también existe con China, porque en eso también tiene algo de ventaja. Entonces, tenemos un dilema muy complejo en el que vemos una superpotencia mundial que lo ha sido siempre como Estados Unidos, que se está quedando atrás ante China, que no para de crecer. Sí, no, y siento que hay algo que muchos olvidan, es que el ascenso de China no fue un accidente, ¿no? Durante siglos fue una nación bastante cerrada, devastada por guerras internas y por potencias extranjeras que impusieron su propio modelo. Y justo como mencionaba, en 1979 pues todo cambió para ellos con las reformas. Y a veces se dice que el crecimiento de China es una amenaza, pero la pregunta aquí es ¿por qué debería de serlo? ¿Sabes? China no busca imponer su modelo, solo busca también que se le reconozca su lugar en el mundo, un lugar que siento que ha ganado con trabajo, disciplina y muy buena planificación. Y eso para algunos se siente como peligroso, ¿sabes? Cuando
presentaron el plan Made in China de 2025, que siento que podríamos explicarlo un poco para quienes no lo conozcan. En 2015 el gobierno presentó este plan, el cual era una hoja de ruta para dejar atrás la dependencia de la manufactura barata y apostar por sectores de alta tecnología, ¿no? Como inteligencia artificial, robótica, vehículos eléctricos, biotecnología, energía limpia, etc. Hay demasiadas cosas que habla este plan. Y el mensaje pues fue bastante claro: el siglo XXI no podía solo depender de Silicon Valley, y China aspiraba a liderar el nuevo paradigma industrial. Pero obviamente esto asustó bastante a Estados Unidos, porque de pronto el país que había dominado la innovación durante décadas vio a un competidor dispuesto a jugar pues en su terreno, ¿no? Y siento que la narrativa occidental cambió bastante, porque ya no era China el socio productivo, sino la amenaza estratégica. Y desde mi punto de vista, Estados Unidos nunca imaginó que una nación que alguna vez fue vista como el taller barato del planeta, en pocas palabras, pudiera alcanzar su nivel de innovación. Pero pues aquí estamos y lo más interesante es que esta guerra económica ha tenido un efecto contrario, ¿no? Ha hecho a China más fuerte, más independiente y más consciente de lo que son capaces de hacer sin depender de nadie. Sin depender de nadie. Y ahora lo que hay que mencionar también, antes de ir cerrando también, es desde la perspectiva de Estados Unidos, que es el tema del famoso, que muchos lo han denominado, muchos críticos y muchos expertos lo han denominado como el famoso proteccionismo, que es la parte de los aranceles que explicamos hace ya algunos minutos. Estados Unidos le llama práctica desleal, práctica comercial desleal a lo que hace China. ¿Por qué? Pues porque, como bien explicabas en su modelo al inicio de este podcast, pues al final China funciona de una manera en la que hay cosas que Estados Unidos no puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final de cuentas las empresas chinas ganan un acceso muy abierto al mercado estadounidense. Las compañías norteamericanas no es así. En China enfrentan barreras que no necesariamente son arancelarias, son regulaciones en temas de licitaciones, de licenciamientos y trato preferencial, por supuesto, a empresas locales. Al final el mercado chino pues va a funcionar de cierta manera que hay incluso subsidios por parte del gobierno chino para que sus empresas no tengan que incurrir en gastos en costos tan caros, tan altos, y así China pueda producir de manera mucho más barata, ¿no? Al final, eso es parte del argumento, esos subsidios estatales masivos y cómo las empresas al final se vuelven también estatales, ¿no? Entonces eso para Estados Unidos es competencia desleal, porque una empresa estadounidense nunca va a competir con una china en ese sentido, porque la empresa estadounidense nunca va a tener acceso a subsidios tan masivos como los que tienen las empresas chinas, ¿no? Porque estas ayudas vienen con intereses mucho más bajos y los precios se vuelven mucho más bajos. Es una práctica que se le conoce como dumping, y eso para Washington crea una competencia desleal que va a socavar a los productos estadounidenses y de otros países que operan bajo las reglas del mercado o las reglas que se han puesto en el mercado durante ya varias décadas. Entonces, en ese sentido llega el déficit comercial gracias a esta supuesta competencia desleal que argumenta Estados Unidos, y eso vuelve mucho más grave el conflicto para Estados Unidos, porque para ellos no va a ser justo, y obviamente más teniendo un presidente que siempre ha abogado por este tipo de prácticas, va a hacer todo lo posible porque China se aleje de Estados Unidos. Sí, no, tienes razón. Al final siento que esta guerra económica no tiene ganadores realmente. Ni China ni Estados Unidos van a salir intactos. Pero lo que sí se deja claro es que el mundo ya no puede funcionar como antes, ¿sabes? Las economías están entrelazadas, los desafíos ahora son globales, y pensar que una sola potencia puede controlar todo es una idea del pasado. China ha aprendido mucho en estas décadas. Saben lo que significa empezar desde abajo, reconstruir desde cero y pues avanzar paso a paso con paciencia, ¿no? Al final creo que esta guerra tiene que concluir en que nadie va a poder dominarlos y no van a tener que aprender a coexistir. Quizás lo que más teme Estados Unidos no es perder el poder, chance, sino compartirlo, ¿no? Y pues lo que más desea China es demostrar que puede tenerlo sin repetir los errores que se han visto en el occidente. Pues esta guerra invisible siento que no se libra solo con tecnología o dinero, sino con visiones del futuro, y si algo ha demostrado la historia es que el futuro no se conquista con sanciones, sino pues con resiliencia.
El futuro no se conquista con sanciones, sino con resiliencia. Mira, digo ya también para cerrar, creo yo que Estados Unidos siempre ha buscado y abogado por promover este capitalismo y siempre ha promovido que ese capitalismo necesita transparencia y necesita una competencia justa. Al final el capital se mueve por ese tipo de cuestiones. Entonces Estados Unidos siempre desde su perspectiva va a querer proteger el futuro de la innovación. Y sí, efectivamente, aquí no hay ganadores. Al final, si estos dos se pelean, como son las dos potencias mundiales, a quien más afecta no es a ellos, sino a todos los demás, que por ejemplo México, Sí. que depende tanto de Estados Unidos, pues al final somos los que más nos afecta el tema comercial. Por eso es tan importante que expongamos y que hablemos de estos temas, porque si no, o sea, quien gane, pues al final no importa. Al final lo que importa es todo lo que pasó mientras estuvieron peleando, mientras estuvieron en este debate tan interesante. Tienes toda la razón. Pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Guerras Invisibles, el podcast donde analizamos los conflictos que están moldeando el nuevo orden mundial. Nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos otra batalla que está redefiniendo la historia, aunque no siempre la veas venir. Esto fue Guerras Invisibles, el podcast donde hablamos de las guerras que están cambiando al mundo, aunque no siempre salgan en los titulares. Por Alinka Alti y Marco Macías. Nos vemos la próxima semana.